Hola chicos, el día de hoy estaremos resolviendo los temas de ángulos, segmentos y triángulos del boletín de CEPREUNI del ciclo 2022. Comenzamos con el ejercicio número 8. Dice, tenemos 4 puntos consecutivos de una recta, A, B, C, D. Nos ubicamos en los puntos M, N, P y Q, que van a ser puntos medios de M de CD, N de AB, P de NC y Q de BM. También nos están indicando que AB va a ser igual a 4. Entonces, si AB va a ser igual a 4 y en el punto medio, nosotros podemos colocar aquí 2 y 2. Lo mismo pasa para el segmento CD. El segmento CD es igual, si bien recuerdan, aquí en el problema me dice que segmento CD 2 veces es igual a 4. Este 2 lo paso a dividir, el segmento CD vale 2, pero como teníamos el punto medio M, va a ser aquí 1 y 1. Continuamos. En el punto P, que va a ser punto medio de NC, ¿correcto? Y aquí Q siendo punto medio de BM. Como nosotros desconocemos la longitud del segmento BC, le vamos a colocar una incógnita X, ¿correcto? Entonces, la recta NC va a tener como longitud X más 2. Y si obtenemos aquí el punto medio, cada segmento va a ser X más 2 medios y X más 2 medios, Aquí tenemos el segmento BM, el cual también por el punto Q va a tener 2 partes iguales. El segmento BM tiene longitud X más 1, entonces X más 1 medios y X más 1 medios, A mí me están pidiendo la longitud del segmento PQ. Para poder hallar la longitud del segmento PQ, nosotros vamos a comenzar con una suma en base al segmento BC. Eso quiere decir, el segmento BC nosotros podemos decir que es igual a BP más PQ más QC, ¿correcto? Nosotros queremos hallar el segmento PQ, entonces vamos a despejar los otros dos segmentos para el lado izquierdo, ¿Qué vamos a obtener? BC menos BP menos QC, y todo esto va a ser igual al segmento PQ, ¿correcto? Vamos a dejar esto por un momento aquí y analizamos esto. Nosotros sabemos la longitud del segmento BC, hemos colocado que tiene una longitud X, El segmento BP y el segmento QC es algo que todavía no tenemos en la gráfica. Para poder obtener dichas longitudes, lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Primero para BP, lo mismo, BC, el segmento BC puede ser repartido entre BP más PC. Pero nosotros, como queremos la longitud del segmento BP, este PC vamos a pasarlo a restar. Entonces, de esta manera podríamos obtener el segmento BP, ¿correcto? Reemplazando los datos, ¿cuánto mide el segmento BC? El segmento BC vale X. ¿Cuánto mide el segmento PC? El segmento PC vale X más 2 medios. ¿Sí? Entonces, efectuando acá, tenemos la longitud del segmento BP, Vamos a hacer lo mismo, pero para el segmento QC. Para el segmento QC vamos a trabajar igualmente con BC. BC va a ser igual a BQ más QC, Lo mismo, queremos saber el valor del segmento QC, entonces despejamos aquí y vamos a obtener una resta,
Lo único que quedaría sería reemplazar. ¿Cuánto vale BC? Vale X. ¿Cuánto vale BQ? El segmento BQ vale X más 1 medios. Y todo esto igual a QC, ¿no? Efectuando acá tenemos X menos 1 medios, lo cual va a ser igual al segmento QC. Vamos aquí a guardar estos dos datos que tenemos acá, ¿no? Una vez que ya tenemos BP y QC, podemos reemplazarlo en el segmento PQ para poder hallar el segmento PQ. Entonces, el segmento PQ va a ser igual a BC. ¿Cuánto vale BC? BC vale X menos. ¿Cuánto vale el segmento BP? El segmento BP vale X menos 2 medios, ¿correcto? Y el segmento QC menos vale X menos 1 medios, ¿verdad? Listo. Aquí efectuamos todo llega a tener un denominador 2. Sería aquí 2x menos x más 2 menos x más 1, ¿no? Sabemos que el menos ingresa en cada fracción, menos por menos, más, y menos por menos, más. Finalmente, se eliminaría el x, ¿correcto? Y nos quedaría 2 más 1, 3 sobre 2, ¿no? O sí, las alternativas están como 1,5, ¿no? Esta sería la respuesta del problema número 8. El problema número 9. Tenemos 4 puntos consecutivos, A, B, C y D. También nos están dando una ecuación en la cual participa AC, AB y AD con una incógnita que tenemos K y un segundo dato, el cual también está participando más segmentos de la recta ABCD. Sí. Para hacer este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es el dato que nos dan acá, darle la misma forma que tiene la ecuación que contiene acá, ¿verdad? De esta manera poder llegar a la solución y obtener el valor de K, ¿no? Igualando. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ver cuáles son los segmentos que participan acá y hacer que participen también en la siguiente ecuación, ¿no? En la siguiente igualdad. Primero analicemos AB. ¿AB participa acá? Sí. Entonces vamos a dejarlo tal y como está. El segmento BC, visualizamos que aquí no tiene ninguna participación. Entonces nosotros vamos a darle la forma para que participe cualquiera de estos tres, ¿no? Entonces podría ser AC menos AB, ¿no? AC menos AB es lo mismo que BC. AC y AB participan, entonces estaría B, ¿no? 4 veces AD. AD también está participando en la igualdad de arriba, ¿no? CD no está participando, entonces vamos a darle la misma forma. CD es lo mismo que AD menos AC, lo cual entonces AD y AC también están participando en la igualdad de arriba, ¿no? Lo único que quedaría sería hacer un producto en X, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría la ecuación? 3AB por AD menos 3 veces AB por AC igual, lo mismo, 4AD por AC ¿correcto? Y 4AD por AB, ¿no? 4AD siempre respetando el signo negativo que contienen acá, ¿no? Menos y menos. Entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta? 3AB por AD y 4AD por AB, ¿no? Es como si fuera X por Y y X por Y, ¿verdad? Entonces, al tener las mismas incógnitas,
podemos nosotros este 4AD por AB pasarlo a sumar, ¿no? ¿Cómo quedaría? ¿Correcto? Y dime, si yo tengo aquí AB y AD y AB, AD, entonces puedo sumarlo de frente y quedaría como 7 veces AB por AD más, igual, ahora, este menos 3 veces ABAC vamos a pasarlo como signo positivo al lado derecho. Y este 4ADAC va a quedar tal y como está. ¿Correcto? Más 3 veces AB por AC. ¿Sí? Lo único que nosotros vamos a hacer va a ser una división. Pero ¿entre cuáles segmentos vamos a dividir? Si nosotros queremos a esta igualdad o esta ecuación que tenga la misma forma que la igualdad de K, entonces tienen que tener los mismos denominadores, ¿no? Entonces vamos a dividirlo entre AC, AB y AD. Entonces vamos a escribir acá AC, AB y AD. AC, AB y AD. AC, AB y AD. Una vez teniendo la división de dichos segmentos, vamos a empezar a eliminar AB con AB, AD con AD, AD y AD, AC, AC, AB, AB, AC con AC, ¿no? ¿Cómo nos quedaría finalmente la ecuación? 7 sobre AC igual 4 sobre AB más 3 sobre AD, ¿no? Entonces, una vez teniendo esta ecuación, nos estamos dando cuenta que ya tiene la misma forma, ¿no? 4 sobre AB, 4 sobre AB, más 3 sobre AD. Entonces, nosotros vamos a igualarlo a K sobre A, ¿no? Concluimos. K tiene el mismo valor que 7, ¿no? Entonces K es igual a 7. Muy bien, entonces esa sería la respuesta del ejercicio número 9, ¿no? En el ejercicio número 10 tenemos 4 puntos consecutivos A, B, C y D. La relación de AC es igual a 2 veces CD. Tenemos esta diferencia entre 2 veces BD y AB. Y nos piden la longitud del segmento BC. Para poder hallar la longitud del segmento BC, primero vamos a empezar a llenar todos los segmentos que desconocemos, ¿no? Por ejemplo, a AB yo puedo colocarle 2 veces A. A BC puedo colocarle 2 veces B. No, esto es arbitrario, no puedo haberle colocado tal vez A y B o X y Y, no. Le he colocado 2 veces A y 2 veces B para que podamos trabajar mejor, ¿no? Y no tener fracciones o dificultades para poder resolverlo. Entonces, utilizamos este dato de acá. ¿Cuánto vale AC? Vale 2A más 2B y es igual a 2 veces CD, ¿no? Si este 2 lo paso a dividir a todo esto, me quedaría que CD vale A más B. Entonces, completamos el dato que CD es igual a A más B. Ya tenemos todos los segmentos con sus datos correspondientes. Empezamos a reemplazar acá. 2 por BD. ¿Cuánto vale el segmento BD? BD sería 2B más A más B, ¿no? Que es lo mismo que A más 3B, ¿no? 2B más B, 3B y la incógnita A. Menos. ¿Cuánto vale el segmento AB? El segmento AB vale 2A. Y esto tiene una igualdad de
48, ¿no? Multiplicamos 2a más 6b menos 2a igual a 48. Vamos aquí a eliminar el 2a. Tenemos entonces como resultado 6b igual a 48. Pasamos a dividir el 6 y tenemos que b vale 8. Dime, si el valor de b vale 8 y a mí me están pidiendo BC, pero dime, ¿cuánto vale BC? BC vale 2b. Entonces, el segmento BC vale 16, ¿no? Entonces la respuesta del ejercicio 10 sería BC igual a 16, ¿no? El ejercicio número 11. Bueno, en el ejercicio número 11 tenemos dos ángulos consecutivos, AOB y BOC, los cuales van a tener MN como bisectriz, con el mismo orden, ¿no? El rayo OM, bisectriz de AOB, y el rayo ON como bisectriz de BOC, ¿verdad? Y tenemos un tercer rayo. Este tercer rayo va a ser bisectriz del ángulo MON, ¿correcto? Me están pidiendo la medida del ángulo ROB. Tenemos una diferencia de AOB menos BOC igual a 48, ¿verdad? Para poder resolver dicho ejercicio, primero vamos a ubicar las bisectrices, ¿no? OM bisectriz de AOB, entonces yo le puedo colocar aquí alfa, ¿no? ON bisectriz de BOC, entonces yo le puedo colocar beta y beta. Segundo, OR va a ser bisectriz de MON, entonces, ¿cuánto mide el ángulo MON? Si tenemos alfa y beta, entonces la medida sería alfa más beta. Y si nosotros trazamos una bisectriz en el ángulo alfa más beta, ¿no? Para repartirlo en alfa más beta medios y alfa más beta medios, ¿no? Entonces nosotros podemos aquí escribir alfa más beta medios y aquí también alfa más beta medios, ¿no? Correcto. Me están pidiendo en todo caso ROB, ¿no? Le hemos colocado aquí una incógnita X. Primero vamos a resolver este dato que nos están dando. AOB. ¿Cuánto mide el ángulo AOB? 2 alfa, ¿no? ¿Cuánto mide el ángulo BOC? BOC 2 beta. Si nosotros sacamos factor común, podemos obtener alfa menos beta. El 2 pasa a dividir al 48 y obtenemos que alfa menos beta vale 24. Una vez que tenemos dicha diferencia de ángulos de alfa y beta, podemos trabajar para poder hallar X. Vamos a escribir la manera de cómo hallar el ángulo ROB. ¿Qué pasa si yo hago esta suma? La medida de MOB, ¿verdad? Como es parecido al ejercicio número 8, solamente que en ángulos. La medida del ángulo MOB es lo mismo que la medida del ángulo MOR más la medida del ángulo ROB, ¿correcto? Empezamos a llenar de datos. Antes de eso, yo quiero la medida del ángulo ROB, entonces despejo y esto lo paso a restar, ¿verdad? Quedaría como la medida del ángulo MOB menos la medida del ángulo MOR, eso es igual a la medida del ángulo
ROV. ¿Correcto? Reemplazo. ROV X. Segundo, ¿cuánto mide MOV? MOV sería, en este caso, alfa, ¿verdad? Ya que nosotros tenemos que recordar que M es bisectriz de A o B. Entonces sería lógico de que M hasta B sería el ángulo alfa, ¿correcto? Vamos a colocar entonces alfa. Menos. Tenemos también menos la medida del ángulo MOR. ¿Cuánto mide MOR? Aquí lo tenemos, alfa más beta medios, ¿no? Entonces reemplazamos. ¿Sí? Efectuamos acá y vamos a tener como resultado que X es igual a alfa menos beta medios, pero nosotros ya tenemos el valor de alfa menos beta medios, que es 24. Entonces, 24 entre 2 es igual a 12. Y este sería el resultado de X, ¿no? Ejercicio número 11. La medida de ROV es igual a 12. Bien, en el ejercicio número 14 me están dando una figura, me indican que la recta L1 y L2 son paralelas, ¿no? Lo primero que debemos hacer es, tenemos 1, 2, son 12 ángulos alfa, entonces vamos a prolongar la recta L1, ¿correcto? Al prolongar la recta L1 vamos aquí a señalar que esta recta va a seguir siendo paralela a L2. Listo, entonces, como aquí tenemos el ángulo 3 alfa, podemos aquí también colocar que este ángulo formado es también 3 alfa, ¿no? Podemos recordar acá que si tenemos dos rectas paralelas, un ángulo X, ¿no? Este ángulo X también puede señalarse acá, ¿no? La misma medida que se tiene acá en el ángulo va a ser la misma acá en la recta paralela. Tenemos el ángulo de 3 alfa entonces. Como anteriormente habíamos dicho, o podemos señalarlo aquí también, la sumatoria de ángulos externos de cualquier polígono siempre va a ser igual a 360 grados. ¿Eso qué quiere decir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 alfa más el ángulo 3 alfa, sumados me tienen que dar 360 grados, ¿no? La suma me sale 15 alfa igual a 360. Paso a dividir el 15 y me sale 24, ¿no? Esta sería la respuesta del ejercicio número 12, ¿no? Alfa igual a 24. En el ejercicio número 23 tenemos 4 ángulos consecutivos, A o B, B o C y C o D. Como dato me dan que la medida del ángulo A o C es igual a 40, la medida del ángulo B o D es 60 grados. Tenemos los rayos, los cuales son bisectrices de A o B y C o D. ¿Correcto? Le he colocado aquí la letra M y N para poder diferenciarlos, ¿no? Dime, si OM viene a ser bisectriz de A o B, yo puedo aquí separarlo en alfa y alfa, ¿verdad? Lo mismo para el rayo ON, siendo bisectriz de C o D, puedo colocar aquí un ángulo beta y otro ángulo beta. A mí me están pidiendo la medida del ángulo que se puede determinar entre las bisectrices, que en este caso viene a ser el ángulo MON, ¿correcto? Es decir, me están pidiendo alfa más beta más este ángulo. Como nosotros desconocemos la medida de ese ángulo, nosotros vamos a colocarle teta. Entonces, lo que me están pidiendo es alfa más beta más teta. ¿Correcto? Antes de continuar, para poder hallar dicha medida, vamos a reemplazar los datos acá. La medida del ángulo AC,
¿Cuánto mide AOC? AOC mide 2 alfa más teta igual a 40, ¿verdad? En el ángulo BOD puedo también determinar BOD, que es 2 beta más teta, también vale 60. En la ecuación número 1, y esta sería la ecuación número 2, hacemos la respectiva suma, ecuación número 1 más la ecuación número 2, ¿no? Vamos a colocar aquí abajo 2 beta más teta igual a 60, ¿no? Se suman, ¿y qué es lo que obtengo? 2 alfa más 2 beta más 2 veces el ángulo teta es igual a 40 más 60, viene a ser 100. Sacamos factor común 2, alfa más beta más teta igual a 100. Este 2 va a pasar a dividir al 100, ¿sí? ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener la suma de alfa, beta y teta igual a 50 grados, ¿verdad? Pero que habíamos dicho al inicio, que X, que es el ángulo que me están pidiendo, es alfa más beta más teta, ¿no? Concluimos, todo esto es X, entonces X es igual a 50 grados, ¿verdad? Esa sería la respuesta al ejercicio número 13. X igual a 50 grados. En el ejercicio número 14 tenemos dos rectas paralelas L1 y L2, ¿verdad? Me dan la figura, las incógnitas son A, X y B, tenemos un ángulo de 80 grados. También como dato me dicen que la diferencia entre A y B viene a ser igual a 10. Lo primero que tenemos que hacer, la recta L1 prolongamos hasta que choque con esta recta. Si deseamos la podemos llamar recta L3. Una vez que está chocando acá, podemos visualizar que como L1 y L2 son rectas paralelas, el ángulo de 80 grados también lo puedo visualizar en esta parte, ¿verdad? ¿No? Si 80 grados forma con L2, con la recta L3, entonces L3 también con L1 forma 80 grados. ¿Por qué? Porque L1 y L2 son rectas paralelas. Listo, una vez que tengo esta figura, ¿correcto? ¿Cuántos lados son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un polígono de 7 lados donde tenemos ángulo exterior, todos sus ángulos exteriores, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5 veces A, X y 80 grados, ¿no? ¿Qué me habían dicho inicialmente? La sumatoria de los ángulos exteriores siempre va a ser igual a 360. Entonces, hacemos la respectiva suma de ángulos exteriores, ¿verdad? ¿Qué resulta de acá? 5A más X va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 280 grados, ¿no? Esta ecuación vamos a dejarla por el momento así, para poder avanzar a la figura que tenemos acá. En esta figura que tenemos acá, la recta L1 y L2, podemos aquí verificar que tenemos unos ángulos consecutivos, ¿no? Uno abajo del otro. Tenemos que recordar la propiedad de acá. Al tener una figura similar, ¿no? Ya sea la cantidad de ángulos puede variar. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pueden ser 3 ángulos, pueden ser 4 ángulos, 6 ángulos, 8 ángulos. No importa la cantidad de ángulos que tengamos, recordad siempre que la suma de todos esos ángulos va a ser igual a 180 grados. En este caso estamos teniendo a 1, 2, 3, 4, pero nos falta el ángulo de acá. Nosotros podemos ver que tenemos aquí a B. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos aquí un alfa? El ángulo alfa también puede pasarse para este otro lado, ¿verdad? Entonces, si tengo el ángulo B, este también mide B, ¿verdad? Sumamos entonces 1, 2, 3, 4, 5. 5B, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 180 grados, ¿no?
Como resultado voy a obtener, paso el 5 a dividir, B es igual a 36 grados. ¿Para qué me sirve este B? Inicialmente en el ejercicio me habían dicho que la diferencia entre A y B es igual a 10. Entonces, yo reemplazo A menos 36 igual a 10. El 36 lo paso a dividir. A vale 46 grados. Una vez que tengo que A vale 46 grados, finalizando con el ejercicio, el valor de A lo puedo reemplazar en la primera ecuación que había obtenido. 5A más X igual a 280. Multiplico entonces 5 por 46 más X igual a 280. ¿Cuánto es 5 por 46? 230 más X igual a 280. Este 230 pasa a restar al X. ¿Y cuánto sería? X tiene el valor de 50 grados, ¿verdad? Esa sería la respuesta del ejercicio número 14. X igual a 50. En el ejercicio 15, tenemos que también recordar una propiedad. ¿Qué pasa cuando yo tengo estos tres ángulos? Tengo el ángulo A, X y B. Lo que nosotros podemos acertar es que la medida del ángulo X va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos, ¿verdad? Que sería A y B. A más B es igual a X. Y nosotros podemos replicar esta propiedad acá. Tenemos el ángulo X, tenemos el ángulo θ y tenemos el ángulo alfa. Entonces X es igual a alfa más θ. Entonces tenemos el primer dato que acabamos de obtener de la figura. ¿Qué más podemos sacar de dicha figura? Bien, tenemos aquí el ángulo beta, podemos moverlo aquí. Tenemos el ángulo delta, también igualmente lo movemos para este lado, ¿no? Segundo, tenemos el ángulo θ acá, forma un aspa y se mueve para este lado. Tenemos igualmente el ángulo alfa acá, para este lado. Quiero que visualices este triángulo de acá y este otro triángulo, ¿no? Formado por dos alfa, beta y teta, formado por dos teta, delta y alfa. Primero vayamos con el triángulo superior. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180 grados. Sumamos 2 alfa más beta más θ igual a 180 grados. El triángulo de abajo también cumple lo mismo. 2θ más delta más alfa igual a 180 grados. Antes de continuar, obtenemos el último dato de la figura. ¿Podemos obtener también la misma propiedad en otra parte de la figura? Sí. Prolongamos esta recta de aquí hasta acá y también prolongamos aquí. ¿Correcto? ¿Qué vamos a obtener? Si nosotros ya tenemos el ángulo beta formado acá y todo esto forma 180 grados, su suplemento sería 180 menos beta. Lo mismo para acá. Todo esto forma 180 grados, tenemos delta de un lado, el suplemento sería 180 menos delta. Tenemos A, tenemos B y tenemos, como si aquí fuera X, ¿verdad? Entonces podemos asegurar que 120 es igual a 180 más 180, 360, menos beta, menos delta. Este de 120 va a pasar a restar el 360, me da como resultado 240. El beta y el delta pasa al lado izquierdo como signo positivo. Concluimos que beta más delta viene a ser igual a 240.
Una vez habiendo tenido estos 1, 2, estos 4 datos obtenidos de la figura, lo único que vamos a hacer va a ser sumar estos 2 datos que ya habíamos obtenido al inicio. Sumamos 2 alfa más alfa, 3 alfa. 2 teta más teta, tenemos 3 teta. Y beta más delta, y todo esto va a ser igual a 180 más 180, 360, ¿correcto? Mira, tengo 3 veces la suma de alfa y teta, es decir, tengo 3 veces alfa más teta. Tengo beta más delta, pero beta más delta habíamos dicho que es igual a 240. Reemplazo entonces 240 igual a 360. ¿Habíamos obtenido la suma de alfa más teta? Sí. Fue el primer dato que habíamos sacado de la figura. Alfa más teta viene a ser igual a x. Entonces, 3x más 240 va a ser igual a 360. Pasamos a restar el 240, 120 igual a 3x. Concluimos. El 3 pasa a dividir al 120, x es igual a 40 grados, ¿no? Esa sería la respuesta del ejercicio número 15. X igual a 40 grados. Continuamos con el ejercicio número 16. Dice, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Proposición número 1. Si las longitudes de los lados de un triángulo son valores enteros, vamos a tomar un triángulo A, B y C de lados. Entonces, el semiperímetro de dicho triángulo es entero. Bien, si nosotros tenemos un triángulo X, ¿no? Lo cual sus lados valen A, B y C, y afirmamos que los 3 lados son números enteros, nos podrá asegurar eso que el semiperímetro, ya que es la suma de los 3 lados dividido entre 2, puede ser entero. Pues esto vendría a ser falso, ya que la suma de esos 3 lados me puede dar un número impar, ¿no? Y al tener un número impar dividido entre 2, ya tendría un decimal, ¿no? Por ejemplo, un 12,5, 3,5, 8,5, etcétera, ¿no? Entonces ya no sería dentro del campo de los números enteros, ¿no? Eso vendría a ser falso. La proposición número 2 dice, si un triángulo es escaleno, definamos qué es un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno es aquel que sus ángulos internos son distintos entre ellos, ¿no? Alfa, beta y delta de este triángulo escaleno que acabamos de construir van a ser diferentes entre ellos. ¿Qué más dice? Entonces los ángulos internos de dicho triángulo son agudos. Pues esto también podría ser, no, es falso. ¿Por qué la proposición 2 es falsa? Un ejemplo de un triángulo escaleno puede ser un triángulo obtusángulo. ¿Cuál es el triángulo obtusángulo? Su característica es que tenemos 2 ángulos agudos y un solo ángulo viene a ser mayor a 90 grados, ¿no? Un triángulo obtusángulo. Y dime, al ser un triángulo escaleno, ¿me asegura que los 3 ángulos sean agudos, menores que 90? No, ya lo hemos comprobado con el triángulo obtusángulo. La proposición 2 sería falsa. La proposición número 3. Si las longitudes de los lados de un triángulo son números enteros y consecutivos, construyamos un triángulo con lados enteros y consecutivos. El ejemplo más simple, 3, 4 y 5. De un triángulo rectángulo, ¿cuáles serían los ángulos? 37 y 53, ¿verdad? Dime, ¿qué más me dice la proposición número 3? Entonces el triángulo es acutángulo. ¿Cuándo es un triángulo acutángulo? Cuando sus 3 ángulos son menores a 90 grados. Analicemos cada ángulo. 37 sí viene a ser menor a 90 grados. 53 también viene a ser menor a 90 grados. Aquí encontramos el error. Tenemos un ángulo de 90 grados. No viene a ser menor al mismo ángulo, no de 90 grados. Entonces, ¿cumple con
proposición número 3? Falso. No, acabamos de encontrar un ejemplo que no cumple con dicha proposición. Entonces, la respuesta vendría a ser, todas son falsas, ¿no? Falso, falso y falso. En el ejercicio número 17 dice, en un triángulo A, B y C, se ubican los puntos P, Q y M, respectivamente. Y en la prolongación de AC se ubica el punto N. No, prolongamos la recta AC y vamos a ubicar aquí el punto M. Si la medida del ángulo QCN vale 160 grados y la medida del ángulo PAM y PMQ vienen a ser exactamente iguales, me están pidiendo la diferencia entre el ángulo BPM y con la diferencia del ángulo MQC, ¿no? La diferencia de dichos ángulos. Lo primero que tengo que hacer, vamos a rellenar de ángulos hasta donde nosotros podamos, ¿no? Solamente de los ángulos que vamos a necesitar. Por ejemplo, vamos a colocar alfa, entonces aquí también voy a colocar alfa, ya que en el ejercicio me indican que esos dos ángulos son iguales. Segundo, ¿qué pasa si yo coloco aquí W? ¿Con qué motivo yo estoy colocando aquí W? Tenemos que recordar que si nosotros tenemos en un triángulo dos ángulos internos, vamos a colocarle aquí A y B y X, nosotros podemos notar que el ángulo externo o el ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer para esta figura. Nosotros tenemos W y alfa, entonces el ángulo exterior relativo al punto M vendría a ser alfa más W, pero nos estamos dando cuenta que ya tenemos alfa, entonces ¿cuánto faltaría? W, correcto. Segundo, a ver si me están indicando otro dato. No, listo. ¿Qué más podemos realizar acá? Si todo este ángulo es 160, podemos aquí rellenar con 20 grados, correcto. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me está pidiendo la medida del ángulo BPM. ¿Cuál es la medida del ángulo BPM? A ver, BPM. BPM es este ángulo, el cual no tenemos, pero podemos hallarlo ya que tenemos su suplemento, o sea, W. ¿Cuánto correspondería acá? 180 menos W. Entonces reemplazamos acá. 180 menos W. Menos la medida del ángulo MQC. ¿Cuál es el ángulo MQC? MQC. Tenemos el triángulo MQC. Entonces, podemos aquí colocarle cualquiera, puede ser aquí un ángulo delta mejor. Entonces, en un triángulo, la suma de sus ángulos interiores siempre va a ser 180, ¿verdad? ¿Qué pasa si este 20 lo paso a restar? Tengo que delta más W es igual a 160. ¿Y qué pasaría si este W lo paso a restar? 160 menos W. Y entonces ya tengo la medida del ángulo MQC. ¿Puedo reemplazarlo aquí? Sí. 160 menos W, ¿verdad? Me están pidiendo justamente esta diferencia, lo cual yo voy a empezar a efectuar. 180 menos W, menos por más, menos 160, y menos por menos, más W. ¿Correcto? Elimino el W y me quedaría como diferencia 180 menos 160. Eso me da como resultado 20 grados, ¿no? Entonces, me están pidiendo la diferencia de estos dos ángulos. La respuesta sería 20 grados. Ejercicio número 18. En el ejercicio número 18 me dice, en un triángulo ABC con medida BAC igual a 4, en los lados AB y BC voy a ubicar los puntos P y Q. Las prolongaciones de AC y PQ van a intersectarse en el punto M. ¿Qué más dice? Si AP viene a ser igual a CM igual a QM, AP igual a CM igual a QM, hemos representado colocándole unas líneas. Entonces el valor entero de
ángulo ABC. Ojo, me están pidiendo la medida del ángulo ABC, pero que siendo un número entero, ¿verdad? ¿De qué manera podemos llegar a la solución? Primero, tenemos aquí el triángulo QCM. Estamos notando que es un triángulo isósceles. Entonces, ¿qué cumple? Que tiene dos ángulos iguales. Vamos a colocarle mejor alfa, ¿no? En vez de beta. Tenemos aquí alfa y alfa, ¿no? Dos ángulos iguales, los cuales son alfa y alfa. Vamos a colocarle aquí al ángulo M un beta, ¿sí? ¿Qué me dice aquí alfa, alfa y beta? Primero, tenemos que recordar nosotros ¿qué pasa si nosotros tenemos un triángulo y tenemos dos ángulos, ¿no? Supongamos que sea alfa y beta. Si a nosotros nos dicen alfa es mayor a beta, entonces los lados que están opuestos a dichos ángulos también cumplen con dicha correspondencia. Entonces, al frente de alfa, B. Al frente de beta, A. Entonces, B es mayor a A. Y viceversa. Si a mí me dicen, por ejemplo, cambiemos de orden. Ahora me dicen que A es mayor a B. ¿Quién se encuentra al frente de A? Beta. ¿Quién se encuentra al frente de B? Alfa. Entonces, ahora beta es mayor a alfa. ¿Correcto? Dime, de lo que acabo de explicar, ¿dónde le puedo sacar provecho? Vamos a colocarle nosotros aquí A y A. ¿Listo? Observa el triángulo APM. En el triángulo APM estoy teniendo la recta AP y la recta PM. Si te das cuenta, la recta AP tiene como medida A, pero la recta PM tiene la medida de A más PQ, ¿no? PQ puede ser 8, 10, X, Z, W, cualquier medida que nosotros tomemos, ¿no? Entonces, si yo tengo A y tengo A más algo, ¿qué quiere decir? Que AP es menor a PM. Y si AP es menor a PM, sus ángulos opuestos también tienen esa misma relación, ¿verdad? Al frente de P, ¿a quién se encuentra? Beta. Al frente de PM, ¿quién se encuentra? 4. ¿Qué estoy afirmando? Estoy afirmando que beta tiene que ser menor a 4. Segundo dato que podemos obtener de la figura. A mí me están indicando que X tiene que ser entero. Entonces, observa. Tenemos un ángulo interno. Aquí tengo su ángulo exterior, ¿no? En el triángulo ABC, 4 más X me tiene que dar alfa. Entonces voy a escribirlo aquí. X más 4 igual a alfa. Dime, si X es un número entero, entonces alfa también tiene que pertenecer a los enteros. Segundo, tenemos el triángulo UCM. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180. 2 alfa más beta igual a 180 grados. Dime, para que alfa sea un número entero, ¿no? ¿Beta qué tiene que ser? ¿Impar o par? Probemos con impar. Si beta viene a ser un número impar, pasamos a restar a 180, dividimos entre 2 y obtenemos que alfa no viene a ser un número entero. Entonces, beta no puede ser un número impar. ¿Qué pasa si beta es un número par? Aquí sí cumple. ¿Qué quiere decir? Que para que alfa sea un número entero, que es justamente para que X sea un número entero, beta tiene que ser un número par. Veamos aquí. Beta tiene que ser menor a 4. ¿Qué números cumplen con dicha desigualdad? 3, 2 y 1. A mí me están indicando que beta tiene que ser un número par. Eliminamos el 3 y el 1. ¿Cuál sería el único valor que beta puede tener? Beta igual a 2. Entonces, beta es igual
a 2. Acabamos de encontrar el valor de beta. Lo único que nos queda sería reemplazar en el triángulo QCM, ¿no? 2 alfa más beta igual a 180. Reemplazamos 2 alfa más 2 igual a 180. Pasamos a restar el 2 y a dividir entre 2, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, 180 menos 2 sería 178. Entre 2, alfa vale 89, ¿verdad? Como ya tengo el valor de alfa, el cual es 89 grados, ¿sí? Este valor de alfa, ¿puedo reemplazarlo aquí? Claro, ángulo interno más ángulo interno, me tiene que dar alfa, que es el ángulo externo. Finalizando con el ejercicio, x más 4 igual a ¿cuánto? Igual a 89. Paso el 4 a restar. ¿Cuánto sale x? X sale 85 grados. Esta sería la respuesta del ejercicio número 18, ¿no? ¿Cuál es el valor entero de x? X viene a ser igual a 85.